Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por dirigirnos en esta mañana. Obra con tu gran amor, Señor, con tu Santo Espíritu, para que podamos entregar tu palabra y que podamos cada uno tener nuestros corazones abiertos a recibirla y que podamos ser obedientes a tu palabra y podamos ponerlas en práctica. Glorifícate, Señor, en esta mañana, te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un verso maravilloso en Efesios que nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Cuando hablamos de bendiciones, como hemos estado hablando en todos estos días, estamos hablando de las bendiciones. Nosotros tenemos que saber que las bendiciones se encuentran en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con nosotros. Después de haber considerado todas estas semanas sobre las grandes bendiciones, algunas de las grandes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, las bendiciones que Dios nos da, hoy debemos examinarnos qué es lo que la persona que aún no es cristiana debe hacer para gozar de esas bendiciones que ya nosotros estamos gozando. La bendición de la redención y el perdón de pecado fue la primera entrega que hicimos cuando comenzamos esta serie sobre las bendiciones. La bendición de la redención y el perdón de pecados. Sepan ustedes que nosotros fuimos salvos, fuimos redimidos, perdonados, pero eso tuvo un precio. Para nosotros fue algo gratuito, es un regalo de Dios, pero tuvo un costo, tuvo el costo del derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Quiere decir que nosotros fuimos perdonados, pero a un gran precio. Dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Quiere decir que fue necesario que la sangre de nuestro Señor Jesucristo se derramara por nosotros en la cruz, por cuanto nosotros fuimos sustituidos en la cruz del Calvario. Nosotros debimos haber sido los que habíamos muerto, porque estábamos muertos inicialmente en nuestros delitos y pecados, pero Él vino a redimirnos, a comprar nuestra libertad, y así pudo el Padre Celestial satisfacerse de la ira por el pecado de nuestros primeros padres. Vimos también la bendición de la palabra de Dios. Esa fue la segunda entrega, la bendición de la palabra de Dios. Toda la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, y es una bendición que nosotros podamos tener su bendita palabra en nuestra casa y que podamos interiorizarla en nuestro corazón cuando la leemos, porque ellas son las que nos van a dar, como ese manual de procedimiento, nos van a dar la guianza de nosotros comportarnos en este espacio terrenal que tenemos hasta que vayamos y partamos a los lugares celestiales que Él preparó para nosotros. También vimos
la bendición del Espíritu Santo de Dios. Fue la tercera entrega que hicimos en esta serie de las bendiciones. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nos consuela al decirnos que al partir habrá de dejarnos otro Consolador. Quiere decir de su misma sustancia. Quiere decir que nos habrá de dejar el Espíritu Santo, quien estará morando en nosotros hasta el día postrero. Y dicen también en Juan 16, su verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Quiere decir que nos conviene que Él se vaya, dejándonos al Consolador, dejándonos al Espíritu Santo, porque fue a prepararnos lugar, a interceder ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros, lo que hemos contemplado al llamado de salvación, y por los que habrán de venir también a los pies del Señor a través de la acción de reconciliación, que el compromiso que Él nos ha dejado para que nosotros llevemos su palabra y que otras personas también puedan ir a la ciudad celestial a ocupar el lugar que Él fue a preparar. También en la cuarta entrega que hicimos sobre la bendición en esta serie, la bendición del ministerio de la reconciliación. Nosotros hemos sido depositarios de ese gran compromiso, de la gran comisión, de que nosotros seamos los embajadores de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos llevar la bendita palabra de reconciliación ante el Padre Celestial. Quiere decir que nosotros antes estábamos lejanos y hoy hemos sido cercanos al Padre Celestial a través de la reconciliación, esa bendita palabra que Él nos dejó, que es el Evangelio, para que nosotros podamos entregársela a otras personas que no han temperado al llamado que se le ha hecho. En segunda carta a los Corintios, su capítulo 5, su verso 18, dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que nos dio a nosotros ese ministerio, ese trabajo, para que nosotros podamos reconciliar a las personas con Dios. Al entregarle el Evangelio, la persona otempera ese llamado de fe, y la persona al ser positiva, reaccionando positivamente, él también es reconciliado con Dios. Y dice el verso 19, ahí en segunda carta a los Corintios, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir, nos encargó a nosotros, nos hizo embajadores ante el Padre Celestial, para nosotros entregar su bendita palabra a los demás. La bendición de la resurrección es esa bendición que vimos la semana pasada dentro de nuestra serie, la bendición de la resurrección de Cristo. Cristo venció la muerte, quedando nosotros entonces sellados por su Santo Espíritu. Él vino, se entregó, padeció, murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo entonces la muerte y dándonos nosotros ese poder de que también habremos de ser resucitados con el mismo Santo Espíritu que los resucitó a Él. Quiere decir que es una bendición que nosotros hayamos sido beneficiados de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ahí está nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, puesta en la resurrección del que Él fue depositario a través del Santo Espíritu de Dios, que lo sacó, lo elevó hacia el Padre Celestial. Toda la humanidad puede gozar de estas hermosas bendiciones. Ese es el título de nuestra intervención en este día. Toda la humanidad puede gozar de estas hermosas bendiciones. Hay muchas bendiciones más en las Sagradas Escrituras. Toda ella es una bendición. La propia Biblia es una bendición para cada uno de nosotros.
Dice en el verso 3, en Efesios 1, encontramos una frase de suma importancia: en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendiciones enviadas a nosotros por el Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo. La pregunta es, ¿cómo puede la persona entrar o estar en Cristo para recibir esas bendiciones? Para recibir las bendiciones debemos entrar a nuestro Señor Jesucristo, debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo sabiendo, conociendo que Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida que nos puede llevar al Padre Celestial. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es toda una bendición para nosotros que estábamos muertos antes y hoy estamos vivos, hemos sido vivificados por el Santo Espíritu de Dios. Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento nos ayuda a entender la manera de cómo la persona puede entrar en Cristo, conociendo quién es la puerta y quién es el camino. En Juan 6:37 dice la palabra de Dios: porque me es enviado por el Padre. O sea, a nadie que venga a mí yo le echo fuera, porque me es enviado por el Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos a Él, siempre tiene los brazos abiertos a recibirnos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vamos a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido enviados por el Padre Celestial, quien ha puesto ya fe en nosotros para que creamos y sintamos que tenemos que ser salvos, y somos salvos únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El que quiere gozar de las bendiciones del Señor debe escuchar y aprender lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debe tener sus oídos abiertos a recibir la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír. Quiere decir que es una de las primeras cosas que la persona que quiere ser salvo debe hacer, escuchar la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, dice en el verso 17 de Romanos 10, y el oír por la palabra de Dios es que nosotros debemos exponernos a la palabra de Dios, debemos oír una predicación, debemos leer su palabra, porque si no nos exponemos a ella, la palabra no va a germinar en nosotros. Quiere decir que es un paso importante el que nosotros nos expongamos a la bendita palabra del Señor cuando queremos ser salvos. Oír y aprender que Jesucristo fue enviado por el Padre Celestial a morir, a comprarnos con su sangre según las Escrituras, a ser sepultado y a resucitar al tercer día, como resucitó, venciendo la muerte según las Escrituras. Se goza de las bendiciones del Señor cuando usted imita a Pablo en lo que hace, cuando usted imita a Pablo en lo que dice. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiere decir que todo aquel que cree puede ser salvo. Dice al judío primeramente y también al griego. Quiere decir a todos, a todo aquel que creyere. Tiene que haber un espacio en tu corazón para las bendiciones. Para que tú puedas ser bendecido, tú tienes que hacer un espacio, y ese espacio se hace solamente con tú creer en Dios, tener fe en Dios. Entonces se abre un espacio en tu corazón para que entonces el Espíritu Santo pueda morar en tu corazón a través de esa fe que tú tienes en el Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo. Los tres vienen a morar en tu corazón. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo. Quiere decir que tenemos que exponernos a la palabra para, a través de oírla, poder entonces interiorizarla y poder abrir ese espacio necesario que es
como aposento del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, según las Escrituras. La primera carta a los Corintios, su capítulo 15, el verso 1 al 4, allí dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Debemos recibir el evangelio y perseverar en él. Nos dice ahí en primera carta a Corintios 15, 1, y dice el verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahí es una palabra, un verso maravilloso, y que no hay nada escondido en la Sagrada Escritura, porque ella nos aclara todo lo que a nosotros nos conviene y lo que no hacemos. Entonces somos responsables de eso. Repitiendo ese verso 2, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Dios, según las Escrituras. Ese es el Evangelio, eso es lo que tenemos que oír, eso es lo que tenemos que pasarle a aquellas personas que no han escuchado la palabra de Dios, que no han temperado, no han venido al gozo de las bendiciones del Señor. Debemos decirle, como dice Pablo aquí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese último verso necesariamente debemos explicárselo, decirle a la persona que nuestro Señor Jesucristo murió y que fue sepultado, pero que también Él resucitó. En esa resurrección, como dijimos al principio, es la que nos da esa fe, esa certeza de que el Santo Espíritu de Dios que estaba depositado en nuestro Señor Jesucristo es el mismo Santo Espíritu de Dios que se depositó en nosotros cuando nosotros creímos en Él. Quiere decir que tenemos esa seguridad de tener vida eterna, como lo tuvo nuestro Señor, que lo tiene nuestro Señor Jesucristo cuando parte y nos deja a su Santo Espíritu morar en nosotros. Ese es el Evangelio. Palabras de Pedro en su primer discurso en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, verso 22 al 36. Voy a leer desde el 29 al 32 únicamente. Dice Hechos capítulo 2, versos 29 al 32. Dice la palabra de Dios: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Quiere decir que David, aún sin conocer a nuestro Señor Jesucristo, ya había profetizado que nuestro Señor Jesucristo habría de venir y que no habría de quedarse, el Padre Celestial no habría de dejarlo sepultado, sino que resucitaría. Ya estaba profetizado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto clave para cada uno de nosotros, por cuanto eso nos da seguridad de salvación, seguridad de vida eterna, porque habremos de irnos a ocupar los lugares celestiales que Él fue a preparar, según las Escrituras. Para gozar de las bendiciones de Dios, debemos creer de todo corazón en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creer es la clave. En Marcos 16:16, el propio nuestro Señor Jesucristo hablando allí, dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
es necesario que nosotros creamos. También es necesario que nosotros seamos bautizados y agregados a la iglesia. En Hechos, capítulo 18, verso 8, la palabra de Dios allí dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es importante que nosotros, una vez hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, es importante que nosotros seamos bautizados para gozar de las bendiciones de Dios. El hombre debe arrepentirse de sus pecados. En Hechos 2:37 la palabra de Dios me dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando tú oyes sobre el enviado de Dios, cuando tú oyes sobre sus padecimientos por ti, tienes que hacerte esa misma pregunta: ¿qué haremos? Mira lo que dice el verso 38 de Hechos 2, dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debemos arrepentirnos, pero también debemos bautizarnos. En Hechos, capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Las bendiciones de las que estamos estudiando en todas estas semanas, estas bendiciones son tiempos de refrigerio que el Señor les regala a quienes escuchan la voz del pastor. Como dice el propio nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:16, repetimos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué haremos? Debemos confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Eso debemos hacer. En Romanos 10, verso 9 a 10, dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesariamente tienes que creer. Si usted ya ha dado ese paso de fe, no se olvide de que otros están esperando que usted le invite en este tiempo, en el tiempo de Dios, para que ellos también puedan dar ese paso de fe y puedan recibir las bendiciones que nosotros ya hemos recibido. Quiere decir que nosotros tenemos ese compromiso de que otras personas puedan gozar de esas bendiciones, de esa tranquilidad, de ese descanso que da el saberse salvo, el saberse que cuando nosotros dormimos y cuando despertemos, habremos de despertar en los cielos. Quiere decir que debemos desear, como compromiso que ya tenemos, compromiso, carga que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión, de que otras personas puedan también llegar a la vida eterna y gozar de la cercanía, de la comunión con Dios, y poder ocupar esos lugares celestiales que Él fue a preparar para cada uno de nosotros, que de seguro tenemos nuestra habitación preparada por nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que la persona sea bautizada. En Hechos 2:41 dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que se arrepintieron, fueron bautizados y compartieron el pan. Quiere decir, fueron unidos a la iglesia. Compartieron el pan, compartieron las oraciones, la comunión con el Señor. Cuando la persona es sumergida en el agua,
Dicha persona es añadida a la iglesia. Hechos 2:47 dice la palabra de Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es una gran bendición pertenecer a la iglesia del Señor. Ella, según Efesios 1:22, es el cuerpo de Cristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que cuando una persona es añadido a la iglesia, porque ha creído de una forma genuina, puede gozar de todas las bendiciones de Dios. Es una bendición ser añadido a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo te lleva ahí para que entonces cuando Él venga a buscar su iglesia, tiene que ser un todo, un conjunto, viene a recoger su iglesia. No podemos estar esparcidos aquí, por allá. Viene a recoger su iglesia. Cuando la persona es bautizada, tal persona es bautizada en Cristo Jesús. Mira la bendición que es estar bautizado en Gálatas 3, verso 27. Dice allí en Gálatas 3, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está la bendición de ser bautizado. Gálatas 3, 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos capítulo 6, verso 4, dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nuestro Señor Jesucristo necesariamente no tenía que bautizarse, porque Él era santo, pero nos dejó esa enseñanza. Fue bautizado, fue sumergido en el agua, como nosotros tenemos que hacer con cada uno de los hermanos que vienen y que han temperado al llamado de fe, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva tenemos cuando nosotros somos bautizados, y cuando nos levanta el pastor, nosotros estamos siendo levantados juntamente con Cristo, por cuanto es la simbología que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros aprendiéramos cómo hacer las cosas, para que nosotros también seamos revestidos de Él. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, porque era semejanza de su muerte cuando es sepultado, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que también cuando somos levantados, nosotros estamos también simbolizando la resurrección que Él estuvo. Quiere decir que eso da pie a que nosotros debemos entender que el Espíritu Santo de Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo llevándolo al cielo, también es el mismo Espíritu Santo que habrá de levantarnos a nosotros, porque su palabra, tenemos el apoyo en la palabra del Señor. Dice el verso 5, vamos a repetir de Romanos 6, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro pecado fue clavado en la cruz juntamente con nuestro Señor Jesucristo, porque Él cargó nuestros pecados. Y así fuimos entonces nosotros redimidos, comprados a precio de sangre. Me mortifican a veces aquellas personas que, habiendo dado ese paso de fe, no han sido bautizados. Es importante que la persona sea bautizada. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, su verso 13, dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu.
Es así que aquí que entonces donde podemos gozar de las hermosas bendiciones que Cristo ofrece. Así que una vez una persona obtempera el llamado de salvación, que cree en nuestro Señor Jesucristo, hay que ayudarlo a que sea bautizado cuanto antes, a que dé ese paso necesario. Después de haber sido añadido al cuerpo de Cristo, entonces lo que sigue es vivir una vida fiel delante de Dios. En primera carta a los Corintios 15, su verso 58, la palabra de Dios nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros debemos perseverar. Una vez nosotros estamos en la iglesia, perseverar en la fe, trabajar en la obra de Dios. Y Dios dice en su palabra que vuestro trabajo en el Señor no es un trabajo en vano. Filipenses 2:12, allí la palabra de Dios nos dice: por cuanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahí está Pablo escribiendo a esos hermanos de Filipos, que dice que tienen que mantenerse ocupados en su salvación con temor y temblor, no solo en su presencia, sino en su ausencia. Quiere decir que cuando nosotros somos salvos, no tenemos que hacer las cosas necesariamente delante del pastor para que vea que nosotros estamos perseverando, sino que nosotros podemos estar en nuestra casa perseverando, orando solos, y nadie necesariamente tiene que saber que lo estamos haciendo así, sino que nosotros tenemos una responsabilidad: mantenernos siempre en comunión con el Padre Celestial, aquí y donde quiera que estemos. Repito ese verso 12 de Filipenses 2, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en Apocalipsis, su capítulo 2, su verso 10, el propio nuestro Señor Jesucristo, conversando allí, dice él, Apocalipsis 2:10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la gloria de la vida. Quiere decir que debemos ser fiel durante nuestra vida, nuestro peregrinar, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que tú serás un ocupante fijo en esa casa celestial del Padre Celestial, esa que fue preparar nuestro Señor Jesucristo, si te mantiene fiel hasta la muerte. Cuando cerremos los ojos, habremos de despertar en el Señor, habremos de despertar en ese apartamento. ¿Desea usted gozar de las bendiciones que le he presentado en esta lección? Si su respuesta es sí, entonces le animo a que obedezca hoy, antes de que sea demasiado tarde. A veces hemos temperado al llamado de fe, y a veces no hemos hecho una entrega genuina, y a veces no creemos cristianos, a veces nos falta como algo, creemos, pero cuando hay personas que necesitan, que sienten que necesitan como hacer el paso de fe de nuevo, lo han hecho. Hemos visto testimonios de eso, de personas que creían haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Llega un momento que entonces lo hacen de una forma genuina más tarde. En Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, quiere decir que cuanto antes nosotros debemos dar ese paso de fe, lo que aún no lo han dado.
Dice en Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Quiere decir que nuestra vida es pasajera. Debemos hacer las cosas cuanto antes, cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la comunión con el Señor. Debemos apurar el paso, porque en este tiempo malo no sabemos si mañana viviremos. La neblina la vemos ahora, de repente ya no la vemos. En Proverbios 27, verso 1, dice, no te jactes del día de mañana. Quiere decir que a veces decimos que mañana habremos de comprar un rancho por ahí, que mañana habremos de comprar una jipeta y que ya tenemos el dinero guardado y todo, pero no sabemos si ese mañana va a llegar. Nosotros creemos y hasta lo decimos y lo por ahí lo ponemos en Twitter que vamos a hacer tal o cual cosa, pero la palabra de Dios dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Esta semana que fueron Alex y Tito a mi casa, ¿verdad? Cada uno subimos con un botellón de agua a la segunda planta. Lo depositamos, conversamos un poco, nos despedimos. Yo estaba normal. Me fui a la computadora a seguir trabajando en cosas de arte que tengo. Bueno, cuando me paré de la silla de la computadora, ya yo no podía caminar. El pie izquierdo estaba sufriendo un dolor tremendo, no podía hacer nada. Desde ahí hasta el aposento no podía llegar. Mira que estuvo normal todo, ¿verdad? Normal. Desde la cama hasta el baño, yo duré más de 5 minutos para llegar. No llamé a Rubia para decirle como que me daba cosas, los hombres somos como así, ¿verdad? Bueno, más de 5 minutos para poder llegar de la cama al baño, que es de aquí hasta ahí. No podía. Arranqueando pude llegar. Quiere decir que así somos como neblina, de repente estamos bien y de repente no lo estamos. Ahí ya comenzó el proceso de mentores, oración y ese tipo de cosas. Al día siguiente amanecí aliviado, ya casi a las 12 del día siguiente ya estoy normal. Y así es que uno se va de repente. Ve, uno hace planes, no sé, yo puse esa ilustración porque como leí ahí que la palabra neblina, así, entonces dije yo voy a decir eso porque eso pasó recientemente, ¿verdad? Esta semana, ya tú sabes, quiere decir que no sabemos si mañana estaremos aquí o debemos hacer las cosas, pensando que mañana estaremos ya de partida. En segunda carta de Corintios 6, 1, 2, nos dice la palabra de Dios, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la palabra de Dios. Es un llamado a la acción. Cuando una persona no ha otemperado al llamado de Dios, oyendo la palabra, debe preocuparse, porque hay un llamado a la acción en ese verso 6.1 de segunda carta a los Corintios. Dice, así pues, nosotros somos colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, dice el verso 2 de segunda carta a los Corintios 6, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Grandes son las bendiciones que hemos estudiado durante estas semanas. La redención, el perdón de pecado, el Espíritu Santo, la reconciliación, la resurrección. La Biblia nos muestra muchas bendiciones más que por cuestión de tiempo no hemos podido estudiar. Sin embargo, le animo que por favor tome el tiempo para considerarla. Espero que estas bendiciones nos motiven a nosotros los cristianos a seguir viviendo una vida santa y fiel delante de Dios.
En Tito 1:2, la palabra de Dios me dice allí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tenemos esperanza de tener vida eterna, porque su palabra así nos lo dice. Y nosotros la creemos porque tenemos fe en lo que dice la Sagrada Escritura. Toda ella es la palabra de Dios que habrán de dirigirnos en nuestro caminar en la tierra. Tenemos protección del maligno. En Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos seguridad en nuestro Señor Jesucristo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Mateo 28:20.